La educación va más allá de las aulas. Y en Lindo Día para hablar de educación, Abilio Abdiel Batista abre un espacio para reflexionar y cuestionar el aprendizaje de forma libre y cercana. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la postura de los organizadores o colaboradores de este espacio. Este podcast es un foro abierto para el intercambio de ideas y reflexiones. Déjame un beso que me dura hasta el lunes, un beso grande, un beso inmenso. Oye, qué bien se canta aquí, ¿no? Buenos días a todos, lindo día para hablar de educación y en esta oportunidad tenemos a un invitado súper especial, alguien que de por sí tiene totalmente mi admiración, más que todo porque es mi papá también en el canto. Sí. Además de eso, es un profesor que, además de ser educador, es un artista, y no solamente en la música, sino también dando clases. Con ustedes, el profesor Tony Chen. Ajá. A continuación lo presentamos. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Preséntese. Súper, mi nombre es Tony Chen, profesor de canto de la Academia de Música de Panamá, y me siento muy contento de estar aquí con mi hijo musical, Abilio. Tenía que escucharlo cantar. De verdad tiene talento. Esta semana cantó Camilo Sesto y lo hizo espectacular. Tiene talento el pelado. Y me gusta mucho lo que hace con su podcast. Me parece maravilloso todo lo que eres capaz de hacer con esa habilidad que el Señor te dio. Pues es un lindo día para hablar de la educación musical. Gracias, profe. La verdad que, de verdad, viniendo de usted es muy importante, sobre todo compartir con el público una de las cosas más maravillosas que cuando conocí al profe, yo no sabía que de verdad había una parte histórica en lo que es el componente de Panamá, en la parte artística, y para aquellos profes que de repente lo reconozcan a medida que lo vean, quisiera que nos cuente un poco de quién es Tony Chen, quién en realidad es Tony Chen, tanto en la parte artística y también cómo se hace match con la educación un poco, ¿no? Tony Chen era un niño muy soñador que siempre quiso cantar porque tenía muchos deseos de demostrar su capacidad musical. Mi mamá siempre estuvo muy pendiente de que hiciera lo que realmente yo disfrutara y eso es la base de todo. Cuando tú haces algo que te gusta y eres capaz de lograr todos los objetivos que tú quieras tener en tu vida es porque el apoyo de tus padres fue fundamental. Mi madre simplemente estuvo enfocadísima en que, ¿qué quieres hacer? ¿Deporte? ¿Quieres música? ¿Quieres qué? Yo le digo, bueno, quiero aprender a tocar guitarra. Entonces me metieron en curso de guitarra, después en curso de piano, en curso de canto, que ya yo cantaba, me gustaba mucho. Y todo eso hizo que pudiese ser un match perfecto para la música y para la educación musical. Porque si no hubiera aprendido de niño a tocar el teclado, a la hora de empezar a vocalizar en el teclado iba a ser muy difícil. Tenía que empezar de cero. Y el canto pues siempre fue mi primer lugar en todas las cosas que siempre quise hacer. Por supuesto que los padres te dicen de que tienes que tener una carrera universitaria. Es importante que lo tengamos siempre porque tenemos que tener un plan B. Al final tú decides cuál plan quieres tener, si el plan B o el plan A. Al final terminé mi plan B y quedé con mi plan A, la música, que realmente es lo que yo quería hacer. Y me ha ido muy bien, estoy muy feliz de hacer todo lo que quiero. Y la música me ha demostrado que si tienes la disciplina para poder hacer todo lo que tú quieras, eres capaz de lograr todos tus objetivos, tanto musicales como profesionales. Todo depende de lo que tú le pongas a tu vida y lo que tú le quieres poner, la sazón y la fuerza que tú le pongas a ese sueño. Porque los sueños se convierten en realidad si tú eres capaz de trabajar sobre ellos. Si tú eres capaz de ir en pos de ese sueño, tú lo puedes conseguir. Y eso viene con el apoyo de tu familia, con el apoyo de tu pareja, con el apoyo de las personas que te quieren. Y siempre vas a encontrar gente que te quiere y que no te quiere, que confían en ti, que no confían en ti. Pero la pregunta es, ¿qué tan importante es que otros confíen en ti? Lo más importante es que tú confíes en ti y que tú confíes en tu sueño. Y creo que ese fue el éxito que tuve en mi tiempo de que me convertí en cantante, porque siempre tuve el sueño de convertirme en cantante profesional participando en un concurso muy importante llamado el Festival OTI, donde ese concurso era para canciones y los mejores cantantes
de Panamá competían para ganarse la representación del país. Entonces tuve la oportunidad de resbalarme y caerme en varias ocasiones hasta al final llegar con la victoria de representar el país en 1993 y en 1995 en Paraguay y en España. Esas son representaciones que se logran por medio de caídas y Wow, levantadas. claro. Porque uno dice, él llegó, cantó en el Loti y ganó. Mentira, eso no funciona así. Antes tienes que pagar una cuota de trabajo. Y esa cuota de trabajo realmente fue haber participado en años anteriores y no haber quedado entre los mejores 10 del concurso. Al siguiente año entré, quedé en los mejores 10 del concurso y fui al concurso nacional, pero no quedé ni siquiera en el tercer lugar, que fue mi primera tristeza. Pero ¿sabes qué? Tenías que tomar la decisión de que si tú querías esta carrera, tú tienes que pagar eso. Tienes que pagar por sentirte que te lo mereces. Y el tercer año que participé en el OTI, entonces ese año quedé en tercer lugar. Pero hay Wow. una pregunta, ¿realmente tú querías quedarte en el tercer lugar? ¿Tú querías más? Así que lo que hice fue, ¿sabes qué? Yo quiero más. Y en mi cuarto año de participar consecutivamente en el concurso nacional de la canción, gané entonces la representación del país. Y ahí fui para España. Y el año siguiente fui jurado del concurso. Y el año siguiente volví a ganar la representación de Panamá. Pero toda esa cuota de caídas, levantadas, limpiarte las rodillas y volver a levantarte, fue lo que te hace ser grande. ¿Y cuán grande tú quieres ser? Dependerá de los golpes que te des. Si te caes una sola vez y no te vuelves a levantar, Claro. estás dejando que tus sueños simplemente se caigan. O sea, ¿por qué vas a dejar que tus sueños te caigan? Párate, levántate. Tú eres el que está soñando, yo no. Si tú quieres ser cantante, tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Entonces, en estos tiempos en que todo es tan rápido, que la música es rápida y desechable, que los niños tienen una tablet y todo lo tienen rápido, entonces ahí hay un inconveniente gigantesco que no están entendiendo que hay que trabajar poco a poco para conseguir todas tus metas. No vas a hacer todo tan rápido. Tienes que esforzarte para poder lograrlo. Y no lo vas a lograr si tú mismo no te enfocas en las cosas. Y para eso tienes que educarte y trabajar. Perfecto, profe. La verdad que me quedo con muchos aspectos, muchas frases de superación, muchos componentes que de repente los artistas, más en Panamá, piensan que de repente a la primera falla que tengan en esto de poder realizar esto del canto, ya se rinden. Y usted nos ha dado acá una cátedra de poder decir que no es simplemente ver mi trayectoria, no es simplemente ver también que usted llegó así por así, sino que como todo artista, como todo profesional, tuvo momentos que realmente no fueron tan exitosos, pero el éxito también se debe a poder ser perseverante, a poder tener esa determinación. Y lo que más me llama la atención es que de repente esa parte, esa profesionalidad de decir, ¿sabes qué? Esta vez me voy a limpiar las rodillas y quiero seguir adelante. Cuéntenos un poco, profe, cómo decide, cómo da ese paso de soy el artista y ahora quiero convertirme en profe, en educador y más que todo compartiendo eso de la música. Son varias cosas que me hicieron tomar esa decisión que siempre la tuve adentro de mi corazón, porque mi madre es educadora y mi padre también es educador, así que dentro de mi vida la educación formaba parte de lo que era una disciplina familiar. Así que yo tenía precisamente todos los conocimientos de cómo se manejaba un curso, cómo se daban las clases. Así que yo sabía que por ahí podía ser una de mis siguientes ventajas u oportunidades. ¿Qué sucedió? Que después de haber ganado todos los premios y de haber grabado 7 álbumes, yo me puse a pensar, voy a cumplir 30 años. ¿Realmente yo quiero seguir viviendo, cantando y haciendo música y grabando videos? Es algo que realmente yo lo disfruté desde que tengo 17 años. Ya yo estaba cantando con 17 años, cuando se podía ser menor de edad y trabajar. Pero con 17 años yo estaba cantando en una orquesta en el Club Unión, haciendo música. Entonces los siguientes pasos eran seguir caminando hacia donde quería, pero fue tanto el trabajo de 18 a 30, de 17 a 30 años cantando todo el tiempo, que dije, ¿sabes qué? Yo creo que es un buen momento de hacer un alto en el camino y yo quiero buscar la forma de poder jubilarme mejor porque a veces, cuando uno está haciendo música, uno no se preocupa por estar pensando en jubilación, porque tú crees que va a ser joven para toda la vida. Pero tienes que
pensar que tienes que empezar a hacer tus cuotas y sus cosas. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que pensar en el futuro. No puedo pensar solamente en lo que estoy viviendo en este momento. Así que empecé a trabajar sobre eso y empecé a trabajar como profesor de canto en mi ciudad, Colón, en una escuela que se llama Escenarios, que hizo con un grupo de amigos y logramos una escuela que fue sumamente exitosa en la ciudad de Colón y me fue muy bien, pero era el momento de hacer ese crossover y venir para Panamá. Y ahí fue donde tomé la decisión de meterle muchas ganas a la enseñanza. Y me fascinó. Ahí fue que me di cuenta que cuando tú tienes algo que enseñar, si tú lo enseñas con amor y tú lo enseñas con pasión, tú puedes hacer que esa bola que una vez aprendiste con todos tus otros profesores, la puedas pasar para otras personas que también lo necesitan. Por mí pasaron muchísimos profesores, desde la infancia hasta mi juventud, muchísimos profesores, profesores americanos, profesores panameños, una profesora argentina, muchos profesores pasaron y cada uno de ellos dio algo que me hizo crecer como profesional y sobre todo entender cómo enseñarlo o cómo pasar toda mi enseñanza hacia otras personas. Así que cuando la Academia de Música de Panamá me invitó a formar parte de su cuerpo docente, yo estaba obviamente súper emocionado porque sabía exactamente lo que quería hacer en el mercado nacional, porque tenía mucho que ofrecer. Y sobre todo, pues lo más lindo es poder tener algo que se llama carisma, que no todo el mundo tiene. Si tú tienes el carisma para enseñar, tienes la actitud para motivar y eres una persona que es capaz de lograr que la gente haga lo que tú necesitas sin que consideren que lo estás empujando mucho, entonces es precisamente por ahí la motivación que tú le puedes dar a un estudiante. Y me siento súper feliz de saber que mis estudiantes los estoy motivando a ser cada vez mejor de una forma sutil, sin amenazar, pero sutil, pero empujando, 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 y así lograr buenos objetivos. Y creo que dentro de eso siempre está una gran sonrisa, ¡ting!, y una buena actitud en la vida. Si tú eres una persona agradable, la gente va a querer seguirte, va a querer verte, va a querer estar contigo. Se respira en ti ese carisma, se respira en ti ese deseo de querer trabajar con esa persona. Y una de las cosas que me caracteriza es precisamente eso, que la gente tiende a quererme mucho por la forma de ser. Y cuando se enfrentan con otros profesores, que yo quería estar más con el profesor fulano, que bueno, todos tenemos derecho a ser como somos y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Aprovechando, profe, gracias por esa intervención. Una de las cosas que puedo manifestar de manera tranquila es mi primera experiencia. Yo conozco esto de la Academia de Música y no sabía que iba a dar el primer nivel con Tony Chen. Entro, y aquí le mando un saludo a mi grupo. La verdad, empezamos con el nombre, no sé si se acuerda, de los Basiquitos. Luego cambiamos a M Pelados. Y bueno, ahora estamos, al final hicimos un cambio a las últimas Las Coca-Colas. últimas Coca-Colas del desierto. Pero en ese entonces, profe, quisiera compartirlo con ustedes. Iba con miedo. Había dejado como 5 años la música. Trabajé con esto de la educación en área de difícil acceso y no motivaba a hacer música allá porque uno se enfoca en esto de un poco de la rutina, un poco del trabajo y tampoco había el espacio. Entonces me entero que hay clases de canto en lo que es la Academia de Música. Me dicen en la recepción que te toca el salón 5 porque generalmente no sabes qué te vas a encontrar. Yo iba con un miedo enorme. Iba con un, Todos van con miedo enorme. Iba con un miedo enorme y específicamente también mencionar que las dos primeras, iba a la segunda clase, no fue ni a la primera porque cuando conocí fue que me matriculé y las que estaban ahí eran Alison y estaba Valeria y me preguntaron en ese momento si yo iba a cantar, pero una de las cosas que destaco, profe, es que cuando uno entra a esa aula, y aquí lo menciono, de verdad es bastante admirable como el profe Tony, los que no lo pueden ver y lo escuchan por Spotify en estos momentos, el look que carga ahorita mismo también es expresivamente de lo que es como persona, una persona que, como él menciona, nos regala o nos comparte esa armonía, ese carisma que él menciona, y al entrar a pesar de temblar, de tener todo ese sentimiento, esas emociones, le da a uno esa esperanza como de, sabes que esta vez sí voy a disfrutar, esta vez sí voy a tener ese placer de compartir con gente que le gusta la música y sobre todo con este profesor que aparentemente
a primera vista le apasiona la música. Y para mí eso fue muy satisfactorio de quedarme. Ya estamos en un cuarto nivel, profe. Ya está viejo, ya está cuarto nivel, ya está a punto de agarrar su diploma del Ministerio de Educación. Sí. Y una de las cosas, profe, que me gustaría resaltar también es cómo usted decora esto de la temática, ¿no? Que cada temporada también le da como un toque, ¿no? Quisiera como explicarle al público, a la audiencia, qué significa esto, cómo influye también lo que es el punto de la educación en la parte musical, ¿no? En la parte del decorado del salón de clases es súper interesante porque a veces los chicos llegan a las clases y los salones son un poco fríos, son un poco como del lugar donde tienen miedo de expresarse. Pero cuando tú les arreglas el salón y le pones, digamos, en Navidad, mi salón en Navidad lo que le falta nada más es un arbolito. Y antes lo tenía, por cierto. Tenía un arbolito grande, pero lo quitamos por otro tipo, por comodidad, porque el salón tiene un espacio especial. Pero decoramos el techo, le ponemos cosas a los espejos, por todos lados. Halloween también se decora, a pesar de que no creo en Halloween, pero decoramos Halloween para el Día de la Amistad y el Amor, también se ponen corazones, también el Día de la Etnia China, por cierto, el 30 de marzo se celebra la etnia china. Te decoro mi salón con faroles chinos por todos lados, obviamente porque yo soy chino, así que obviamente. Pero todo eso hace que crea en el estudiante ese deseo de querer estar, de participar, de sentirse que forman parte de. Entonces, para mí es muy importante hacer un lugar que sea amigable, que sea divertido, y mi salón precisamente es lo que quiero que logren que sea el lugar donde disfruten, donde se diviertan, donde demuestren su capacidad, donde demuestren sus alegrías y donde los miedos aparezcan. Porque para mí lo más importante es que los miedos aparezcan para que desaparezcan. Si tú eres capaz de dominar tus miedos, eres capaz de hacer lo que te dé la gana en el mundo de la música. No solamente en la música, en el mundo del baile, en el mundo del deporte. Todo lo que tenga que ver con lo cultural o deportivo funciona. Necesitas trabajar. Es por eso que los niños deben trabajar mucho sobre eso, que los niños tengan esa oportunidad de desarrollar música, de desarrollar sus talentos, de desarrollar sus deportes. Es sumamente importante eso, el crecimiento de la juventud, porque en estos tiempos de que la música ha cambiado de forma negativa, tenemos que ver cómo hacemos para que los niños escuchen mejor música. Pero eso ya no depende del niño, depende de ti. Genial, profe. Genial, fantástico mensaje. Ahora quiero ambientarlo, llevarlo un poco para conocer un poco más de lo que siente la parte del profesor, por lo menos en un concierto. Acabamos de decir que acabamos de pasar un concierto de tercer nivel, que nuevamente un respeto a mi grupo, un respeto también a todo el trabajo que usted tuvo este trimestre. ¿Cómo se siente, profe? Porque cuando uno es estudiante y uno se va a presentar allá, como ustedes nos mencionan, son mis hijos, se siente un nervio de verdad bastante intenso. Tengo que, tengo que decir honestamente que en la última presentación, una de las cosas que me pasó antes de subir a la tarima es que se me borró totalmente la letra, específicamente, específicamente, y dejándolo claro, también faltó una letra que tuve que sustituir, pero lo sentimos de ese modo. Nos presentamos enfrente, pero me da curiosidad. ¿Qué siente el profe Tony cuando sus hijos están allá arriba? eh, Básicamente explorando, expresando todos los sentimientos que aprendió todo un trimestre con él. Orgullo. Esa es la palabra que envuelve todo. Orgullo. Porque sé todo lo que han aprendido, sé todo lo que se han esforzado, sé muchas de todas sus alegrías y sus tristezas de fallar en alguna parte que no les salió. Por ejemplo, ¿en qué estamos fallando? Pues la respiración no me salió bien, la impostación no me quedó bien, no abrí suficientemente la boca, no fui lo suficientemente sutil en la interpretación, no tuve manejo de expresión corporal. Todo eso va pasando en el transcurso de 3 meses. Y cuando llega el gran día de lo que yo llamo la gran coronación del proyecto, que es el último día, que es la presentación, ese precisamente es el día en que uno dice, este es el momento de la verdad, que nos hemos preparado por 3 meses y tenemos que ver todo. Y me siento sumamente orgulloso de saber cómo ellos se han preparado y se preparan desde el vestuario hasta el peinado, la ropa, todo, todo, porque es una gran producción cada 3 meses. Y la nueva producción que le toca, Hércules, Hércules.
Cosa minifaldita. Para que sepa. Pero sí, el orgullo de un profesor de canto cuando ve a sus hijos allá arriba cantando y que sale perfecto. Y sobre todo, se podría decir que cuando hay una equivocación, sabe cómo lo resuelve en 3 patadas. Eso es lo que es. ¿Cómo pudiste resolver eso tan rápido? Porque si te olvidó la letra, improvisa. La improvisación también hace un artista. Y si se te olvidó la letra, invéntala, pero no te quedes callado. Bueno, eso fue lo que pasó casualmente. Se asustó un poquito y se quedó en blanco, pero resolvió. Eso es lo que hace un artista, resolver arriba de un escenario. Imagínate, resolver en una presentación frente a un montón de gente, eso realmente es muy loable. Ahora, las cosas han cambiado mucho en el mercado, porque en estos momentos todos los cantantes ahora tienen un monitor adelante de ti. Un monitor que te va pasando la letra. Y si se te olvida, entonces así es, y sigues cantando. Ese monitor está al frente. Los grandes conciertos también se le paga a un profesional que tiene la letra al frente de él y tiene un monitor puesto en el oído y un micrófono. Y ese cantante tiene ese hombre escuchando la letra y cuando se equivoca, este salta y le dice la siguiente frase. Y este cantante lo escucha desde el audífono y sigue cantando la canción. Para que sepan. Eso no lo tienes en la Academia de Música. Tienes que aprendértela. Pero todo esto es importante. Que sepas que sí existen, que son herramientas, pero lo mejor es aprenderte tus canciones porque tu mente la debes tener ágil. ¿Para qué viniste? Viniste precisamente para aprender. A caerte y a limpiarte. Y seguir. Pero esto es un proyecto hermoso que hace que uno crezca como profesional, como persona y se divierta, sobre todo porque uno tiene una vida ocupada. Unos son profesores, otros son abogados, otros son ingenieros, y cuando llegan a la Academia de Música, dejan todo eso atrás. Eso se quedó. Este es mi momento feliz. Muchos me han dicho, cuando yo vengo a la academia, yo me siento feliz de saber que estoy haciendo algo para mí. Eso es importante, porque usualmente tenemos cosas que hacemos para todos los demás. Tenemos que trabajar para conseguir dinero para pagar las cuentas y las casas y las cosas. Pero para ti, ¿qué haces? Para tu crecimiento personal, ¿qué estás haciendo? Eso es lo que hace tener un curso, no solamente de canto, de guitarra, de bajo, de batería, de ballet, de danza, de salsa. Haz algo para ti, que te llene, que te haga sentir feliz, que te haga sentir humano, que te haga sentir vivo. Eso es lo que hace que tengas una vida bonita. Si no haces algo para ti y solamente vives para los demás, no vas a tener una vida tan bonita como quisieras. Disfruta tu vida en pareja, disfruta tu vida con tus hijos, con tus nietos, disfrútalo, porque todos los días lo vas a tener al frente de ti, pero va a llegar un momento que no van a estar. Así que tienes que disfrutarlos es ahora y disfruta tu vida, disfrútalo tú, lo que tú puedes hacer para ti. La sudada de una caminata, la sudada de ir al gimnasio, ir a bailar salsa, salir a disfrutar con los amigos, a los amistades, ir a comer un rico plato de comida con los amigos. Algo para ti. Siempre piensa, ¿y para mí qué tengo? Listo, profe. Casualmente estamos conversando un poco cuando estábamos en grupo. Recuerdo mucho que varios compañeros, cuando estando en clases, mencionan, la clase de hoy me salvó el día. La clase de hoy realmente me salvó el día porque he tenido un día desastroso, pero la sola idea de venir acá, se me olvidó todo ese mal momento porque conlleva todo lo que hemos mencionado, todo lo que usted ha dicho el día de hoy, no solamente el ambiente de que entra en ese salón 5, sino también de compartir con gente apasionada que está luchando, y tengo que decirlo, en el último grupo hubo un nivel muy alto que invitó a que todos nos esforzáramos para poder superarnos. Y creo que es un espacio también que se puede comparar con la vida. Entre más sea tu entorno, primero pienso yo, y me atrevo a decirlo, un entorno sano, entre mejor sea ese ambiente, tu crecimiento va a ser y se va a fortalecer mucho más rápido y va a ser mucho más efectivo. Ujú. Entonces, ese lugar de tierra fértil que muchos compañeros creo yo que comparte conmigo y con el respeto de ellos también comparto en este podcast esa opinión, el cómo profesionales, como usted menciona, dejan toda esa carga laboral en una clase de música que dura 2 horas.
Y es sumamente importante sobre eso. Sobre todo, ¿sabes qué? La competencia. La competencia. Por primera vez sentí que me pusieron a dos grupos en un solo salón. Y el grupo que siempre estuve trabajando era el grupo donde estaba Abilio y todo su grupo de compañeros. Pero se unió otro grupo más y ahora son un solo grupo, un gran grupo, donde los chicos que vinieron del otro lado cantan muy bonito también, como ellos. Pero cuando se enfrentaron todos juntos, los míos con los tuyos, y entraron, se dieron cuenta que el grupo había crecido y que la competencia era mayor. Obviamente yo tengo que darle el mismo cariño al grupo mío y al grupo nuevo, que también es mío y que me siento ahora orgulloso de saber que ya los uní. Pero la competencia hace cosas maravillosas. Oye, ese tipo canta muy bien. Yo puedo hacerlo mejor también. Voy a practicar un poquito más para ser mejor. Porque siento que tal vez me estoy quedando. ¿Será que me estoy quedando? ¿Será que no lo estoy haciendo tan bien? ¿O será que tengo falta de práctica? Pero cuando te das cuenta que hay otras personas haciendo lo mismo y que puede ser que esté mucho mejor de lo que tú estabas haciendo, hay algo que se llama dignidad. Dignidad. Esa dignidad hace cosas maravillosas, porque sabes perfectamente bien que si tú no das tu 100%, te vas a quedar. Y eso no me va a pasar a mí. Y eso no solamente le pasa a los estudiantes de canto, nos pasa a nosotros los profesores, porque también tenemos nuestra propia competencia, que son los otros profesores de canto, Claro. que son estudiantes, que son profesores que son más jóvenes que tú. Yo soy un hombre de 55 años. ¿Y tú crees que porque tengo 55 años yo no me voy a aprender un reggaetón? Eso es mentira. Lo siento, si tengo que cantar reggaetón, voy a tener que hacerlo, por supuesto, me lo aprendo. Entonces, todo dependerá de cómo tú aceptes los retos de la vida. Los retos de la vida son realmente para crecer. Y no solamente crecen mis estudiantes, crecen también los profesores. Porque saben que todos los días, cada 3 meses, vienen muchas canciones nuevas a mi vida. Canciones que tal vez nunca había escuchado. Eso me mantiene súper activo y con mi cerebro súper activo porque tengo que aprenderme las canciones que no conozco. ¿O es que tú crees que yo nada más me la paso pensando en el mundo de Camilo Sesto? Pues no, eso es mentira. Tengo que aprenderme todo lo que está sonando en el mercado. Y si yo no me lo aprendo, ¿cómo lo voy a enseñar? Esa es la pregunta del $1.000.000. Primero, apréndetelo para poder corregir después. Importante, profe. Ahora que menciona a Camilo Sesto, hay una historia muy bonita que usted nos mencionó en clase, y más porque evidentemente fue uno de los cantantes que para mí fue un reto interpretar el último domingo, en la última presentación. Ustedes nos mencionan que cada vez, por ejemplo, esta canción que interpretamos, usted la tocaba o la escuchaba todos los días y que fue uno de los grandes artistas que lo enseñó a superarse. ¿Es correcto? Así que nos puedes echar un poco de esa historia, cómo era ese Tony Shen de Colón escuchando a Camilo Sesto en esos días. Mi madre era fanática de Camilo Sesto. Y es por eso que siempre le digo, la influencia de un padre realmente influye mucho en lo que tu hijo va a hacer en la vida. Mi madre le encantaba Camilo Sesto y eso es lo que escuchábamos en la casa. Escuchábamos buena música. Nunca me pusieron música que no era consono a lo que yo debía escuchar. Y por consiguiente, yo siempre he dicho, mi primer profesor de canto realmente fue Camilo Sesto, porque yo lo escuchaba todos los días y todos los días había canciones y cada álbum que sacaba, mi mamá lo compraba. Yo me sé casi todas las canciones de Camilo Sesto porque disfrutábamos mucho y se acababa el disco y le damos la vuelta al otro en acetato, por supuesto, ¿no? Ya Spotify no existía ni soñando. Esos platos así grandotes El LP. exacto, LP, eso es lo que usábamos. Pero me enseñó mucho a cómo articular, cómo cantar con fuerza, cómo lograr matices sin saber realmente lo que estaba haciendo. Simplemente por imitación lograba cantar los sonidos que hacía un gran cantante. Ya después de grande me di cuenta, por medio de la enseñanza de mis otros profesores, que todo lo que ya yo sabía hacer vocalmente tenía un nombre. Y eso me abrió los ojos, porque ya yo sabía hacer eso desde que era niño. Pero cuando me enfrento con un profesor y me dice, bueno, canta esta canción, y yo lo cantaba imitando al artista principal, y dice, ¿quién te enseñó a matizar? Camilo Sesto. Oye, ¿quién te enseñó esos vibratos? Camilo Sesto. Por supuesto,
una escuela de buena música. Pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿tus hijos qué están escuchando? Prepárate para tu futuro. El futuro de tus hijos y el futuro cultural de nuestros hijos depende no de lo que quiera escuchar tu hijo, es lo que tú tienes que hacer que tu hijo escuche. Si tu hijo escucha buena música, tu hijo tendrá una muy buena vida. Si tu hijo escucha mala música, tu hijo puede que no tenga la mejor herramienta en la vida, porque tú necesitas que tu hijo sea sumamente activo culturalmente y no dejarse llevar por las masas. Las masas es lo que escucha todo el mundo. Hablemos de mi vida personal, mi hija. Mi hija ya tiene 35 años y yo tengo un nieto que tiene 5 años. Ese niño estaba escuchando, obviamente, reggaetón. ¿Por qué? Porque a la mamá le gustaba el reggaetón, a pesar de que yo le ponía buena música. Pero el entorno hace que las cosas cambien. Porque tú puedes ponerle buena música y mi hija desarrolla muy bien oído musical y estaba haciendo súper bien. Pero cuando ya llegas al colegio, la influencia de los niños, sus compañeros, lo que escuchan en el colegio, ahí es donde va cambiando la cosa. Entonces tú debes empujar un poquito más sobre qué música realmente es lo que tu hijo debe escuchar. Buena música. Sería bueno para poder desarrollar un buen oído musical. Pero si solamente escuchas 2 acordes con letra, realmente no vas a encontrar que tu hijo te pueda desarrollar un buen gusto por la buena música. Así que te recomiendo que le pongas desde sus primeros días música clásica para que el niño desarrolle la sensibilidad musical, que es sumamente importante, sensibilidad musical. También el sentimiento que le puede poner la música hace que tú puedas tener un mejor rendimiento en la vida. Tú necesitas tener cómo gestionar tus emociones. Y gestionar tus emociones viene mucho que ver con la música que tú escuchas. Porque si escuchas siempre la música metal, por ejemplo, lo que vas a desarrollar es una energía fuerte, vas a tener que las emociones sean agresivas siempre, porque eso es lo que estás escuchando. Y lo mismo pasa con el reggaetón, que tú escuchas nada más pum, pa, pum, pam, pum, y obviamente pues está bien, para divertirte está bien, pero ¿y los mensajes? ¿Y qué pasa con el mensaje de la letra? ¿Es lo que tú realmente quieres que tu hijo escuche? Entonces es importante que sepas, tienes que enseñarles a escuchar buena música y tú tienes que aprender a filtrar las cosas. Si tú filtras lo que tu hijo va a escuchar, tu hijo va a tener una mejor educación y va a tener la oportunidad de crecer, crecer de forma correcta y no ser influenciado por el ambiente, que es muy importante. No ser influenciado por el ambiente. Agradecido, profe, por esos consejos y quería presionarlo un poco más. ¿Qué tal si nos describe un poco esa evolución más como educador, iniciando en un contexto de cómo era ese Tony Chen, por ejemplo, hace 10, 15 años? Por ejemplo, yo puedo decir que en este 2025 conozco a un Tony Chen que es un muy buen profe, que escucha mucho a sus alumnos, que los corrige de una forma afable, de una forma armoniosa y que inspira seguir estudiando música. ¿Cómo fue esa evolución? Si esto al inicio de la parte de educador fue igual o fue cambiando en el contexto. Fue cambiando y de forma positiva. Recuerdo mi primera clase de canto, perdón, mi primera clase de música fue con una profesora que no diré el nombre, porque obviamente pues voy a contar algo no muy agradable. Estaba estudiando flauta dulce, porque tenía que aprender a leer música, y, y la profesora nos ponía el pentagrama y nosotros teníamos que tocar todo lo que decía, ahí teníamos que leer música. Y cuando tocábamos y poníamos los deditos donde no era, los agarraba con la flauta y ¡ta! Y nos pegaba con la flauta. A mí me dio varias veces con la flauta. Y eso hizo realmente que yo entendiera, de verdad, esa es la forma que se debe enseñar música. Yo llegué realmente a odiar toda la situación y llegué a cuestionarme, ¿realmente esto es lo que yo quiero hacer? Porque hubo un maltrato en ese momento. Después de aprender a leer música, decidí cambiar con otro instrumento porque pensaba de que tengo que dar la oportunidad a otras personas para saber realmente si así funciona, porque esto me gusta. Y entonces ahí entré en piano. Y con piano había un profesor maravilloso con mucha paciencia y siempre echaba un chiste y rompía el hielo. Y eso fue algo que me marcó mucho en mi vida porque
hacía que fuera todo tan agradable, que fuera divertido, presionaba, pero te enseñaba. Y yo decía, si algún día voy a ser un profesional de la música, yo quisiera ser como él. Tristemente ella murió y fui a su velorio por respeto a lo que me enseñó por muchos años. Y me sentí sumamente orgulloso de saber que como su discípulo musical, aprendí mucho de él, sobre todo la paciencia, el dinamismo, el amor a la música y el amor a lo que tú puedes enseñar y la forma correcta de enseñar música. Y me dije, la otra profesora no tiene técnica de enseñanza, pero este sí. Y así pude pasar por otros profesores y darme cuenta qué tipo de evolución puede ser esta persona o puedo ser yo como persona. Con el profesor de guitarra era también muy agradable, un poco seco, pero era muy hábil en la expresión corporal y sobre todo la forma que te enseñaba cómo poner los dedos en los acordes y cómo rasguear la guitarra. Realmente fue muy agradable, fue muy ameno y me enseñó que la música tiene que ser algo que va con fluidez, que se puede disfrutar y que debe ser algo que tú debes amar, que debes disfrutar. Así que eso también marcó mucho en mi vida. Y en cuanto a clases de canto, tuve profesores sumamente exigentes, pero exigentes para bien. Me exigían cada vez ser mucho mejor. Exigían que no me pasara nada que no estaba bien hecho. Y eso es lo que hace mi trabajo con diferencia de otros profesores, que yo no dejo fácilmente que si alguien desafinó, yo no reparar esto. Si alguien no articuló bien o quedó el sonido en la garganta, yo tengo que parar esto, porque ya mi cuerpo me dice, hey, alarma, esto no lo puedo dejar pasar. Porque así me enseñaron que si tú dejas pasar algo mal hecho, entonces eso va a quedar contigo para el resto de tu vida. Así que es mejor corregir de una vez, hacerse entender y hacerlo tú también. Esa es la otra cosa. Si hay una nota que no sale bien, no puedes decirle, esa nota está desafinada, tienes que volver a hacerlo. Y si el estudiante dice, profesor, es que yo no entiendo, hágalo por favor, más te vale que lo hagas. Más te vale que lo hagas. Y aquí este hombre que está al lado mío me ha visto dar notas súper agudas para demostrarle a mis estudiantes que sí puedo hacerlo. Y si yo, que soy hombre, puedo hacer tonos sumamente agudos en tonos de mujer, eso significa que yo tengo la técnica correcta y sé cómo hacerlo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es dominar tu instrumento, que en este caso es tu voz, y después poder demostrarle a todo el mundo que si yo, siendo hombre, puedo llegar a esos tonos agudos, tú como mujer lo puedes hacer. Y tú como hombre puedes darle más peso. ¿No sabes cómo darle peso? Mira, quiero que hagas esto. Respira, apoya, abre la boca, dale. Vamos a hacerlo otra vez. No, repítelo. Vamos a hacerlo otra vez. Escúchame. Lo hago yo, lo haces tú. Lo hago yo, lo haces tú. Lo hiciste. Lo lograste. Eso es lo que tienes que hacer. Pero tiene que hacerse todo por medio del ejemplo. Si tú no lo haces, ¿cómo pretendes que tu estudiante lo haga? Esa es la pregunta. Profe, y la verdad que es una metodología que certifico y es lo que hablamos acá muy de los estudiantes, más que todo nuestro grupo, que a veces es impresionante. Me quedo con lo que usted menciona, eso de corregir a tiempo, porque para poder corregir a tiempo, primero debes tener el conocimiento, debes saber cómo hacerlo y generalmente nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo lo hace? Porque como estudiante usted mencionaba algo muy importante, que uno no aprendía solamente cuando nos tocaba, sino que cuando escuchaba las correcciones del compañero ¿Es correcto? en todos los componentes más, si es la voz, en el caso de la voz masculina, lo hacía de esa forma, pero era impresionante cómo los ajustes, más que fuéramos, no sé, alguna analogía, un ejemplo, robots o algo, sin embargo tocaba las teclas correctas. Y algo que a mí me llama mucho la atención y es de verdad que un poco lo que yo menciono de tener talento también en parte de la educación, ¿no? Entonces, a base de eso, profe, ahora que yo sé que con usted y tiene que regresar, definitivamente tiene que regresar a este podcast, haríamos muchos temas sobre este contexto de lo que es la música, de lo que es la educación. Nuevamente, de verdad que comparto con usted esa viva voz de apasionarse por lo que hace y lo felicito con toda su capacidad, con todo lo que ha hecho, con todo lo que nos ha dado. Y más que todo, también quisiera que usted manifestara en este final, en este punto, qué aporte le da a aquellos educadores, no solamente en la música, qué aporte le da, qué consejos les da y sobre todo que regrese, profe. Regreso cuantas veces me necesitas, con mucho gusto. A los profesionales
de la educación. Lo primero que debes entender es que debes tener conocimiento de todo lo que vas a enseñar. Si estás dudando, estudia. Si te sientes inseguro, estudia. Si sientes que hay algo que no dominas, estudia. Porque los estudiantes se dan cuenta cuando estás cancaneando y estás indeciso o no sabes realmente lo que estás diciendo. Ellos lo saben y lo intuyen por medio de la mirada, tus gestos. Así que tú debes simplemente estar seguro de lo que vayas a hacer. Si es la clase de inglés, de matemática, de estudios sociales, de ingeniería, de canto, de baile, de lo que sea. Seguridad en ti mismo. Y nunca dejes de creer en ti. Si tú crees en ti, los demás van a creer en ti. Y eso es lo más importante. A todos mis amigos profesionales, tanto de la música, deben saber que esto es una carrera hermosa y que es muy fácil vivir de ella si sabes hacer el trabajo bien. Y hay que entregarlo, no quedarse con nada. Pero el problema es que uno dice, que yo no voy a enseñar esto porque van a ser mi competencia más adelante. Van a ser tu competencia de todas maneras, sea como sea. Pero te vas a llevar dentro de ti, saber que tú lo diste todo. Pero lo más importante es que ese estudiante va a decir el día de mañana, yo aprendí con ese tipo. Ese tipo lo dio todo. Yo aprendí con él. Y yo me encuentro en la calle con muchos estudiantes que me dicen, profe, ahora yo estoy cantando en tal lugar y todo se lo debo a usted. ¿Sabes qué? Papá Dios me dio un talento que yo tengo que dar. Porque yo creo mucho en los talentos y eh, en la Biblia que te dice, si tú tienes un talento, tienes que multiplicarlo y no enterrarlo. Entonces yo estoy esperando que el día que Papá Dios me llame, vea todos los estudiantes que hice, que son los talentos que he multiplicado con el talento que Dios me dio. Así que ya lo sabes, empieza a trabajar con tus estudiantes y confía en ti. Agradecido, profe, de verdad. Y nuevamente, gracias por estar aquí, por dar el sí. Esto fue lindo día para hablar de educación. En esta ocasión con Tony Chen. Saludos.